Al móvil Marcelo Ortiz para analizar los números de la desocupación, ocupación, subocupación. Ya está Marce, adelante. Gracias, Fer. Y bueno, un poco para analizar, según la encuesta permanente de hogares, ha bajado la desocupación en Río Cuarto, pero esto no ha significado, digamos, que tengamos empleo formal, sino que ha crecido en detrimento el trabajo no registrado o empleo en negro, como usualmente se lo suele denominar. Pero para analizar o para desmenuzar un poco todas estas aristas que se da tras la encuesta permanente de hogares, estamos con un especialista, con un licenciado en economía, Flavio Dércole. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos, por la deferencia. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué análisis se hace de estos guarismos? Bueno, antes que nada, recordar, como hago siempre, que la encuesta permanente por hogares, que es la que nos arroja los números de estimaciones de niveles de desempleo y empleo en Argentina, para la ciudad de Río Cuarto representa una muestra muy pequeña, con una gran volatilidad y un gran margen de error. Entonces hay que tomar siempre con pinzas los números puntuales. Si bien vemos un descenso de los niveles de desempleo bastante marcado, esto hay que darle un tiempo, siempre hay que tratar de considerar que los valores, trabajar con valores promedios del año, no necesariamente del trimestre, porque, insisto, la muestra es muy pequeña y la información es demasiado escasa como para sacar conclusiones tan finas. Pero, de todos modos, venimos confirmando que tanto en la ciudad como en otras localidades del interior, el desempleo viene bajando y el empleo no registrado aumentando. No así, por ejemplo, en los aglomerados como Tucumán, Córdoba y el conurbano bonaerense, donde el desempleo está aumentando aún. Con lo cual eso habla de la crisis económica que persiste, pero al menos en lo que ha sido durante el año 2019, no ha sido tan severa la crisis como lo fue en el año 2018, donde todos los aglomerados aumentaban su desempleo, sin importar si eran pequeños o grandes. Esto, cuando se crea, tengamos que tener en cuenta que por cada 2 personas que requieren de un empleo, se está creando solamente una a nivel nacional. Es decir, que si bien no hay un proceso, o no hubo hasta tercer trimestre, un proceso de enorme destrucción de empleo, pero sí un proceso de recesión y estancamiento lo suficientemente grande como para no generar la cantidad de empleos necesarias para la economía. Los pocos empleos que se generan son no registrados, son en negro, y esto tiene que ver con la idiosincrasia y la cultura de nuestro país, que lleva décadas de economía informal muy grande, pero también con la gran inestabilidad, o sea, la coyuntura, que es la gran inestabilidad política que hubo durante el tercer trimestre. Recordemos que estos datos son viejos, o sea, son previos a las elecciones. Hubo una gran inestabilidad política y es posible que el mercado se anticipara a posibles medidas, que algunas de ellas se estarían confirmando, como por ejemplo doble indemnización y algún tipo de aumento de costos para el empleo registrado, que hace que quienes preveían que esas medidas se podían tomar aumentaran los despidos durante el tercer trimestre, sin necesariamente que eso lleve a un aumento del desempleo, porque te pueden volver a recontratar, pero de manera no registrada. ¿Sigue habiendo mucha carga social, por eso no pasa del negro al blanco, o hay una historicidad del empleo negro que hace, digamos, que eso aumente? Sí, es verdad que las cargas sociales en Argentina son altas, pero yo creo que tiene que ver más con un fenómeno cultural. Creo que esta inestabilidad crónica a la que estamos enfrentados en términos institucionales, no digo ya tanto políticos, independientemente de quién gobierne de turno, digo en términos institucionales, donde cambian las reglas de juego de manera muy rápida, esto genera una suerte de histeria en los mercados que hace que la gente tenga realmente enormes dificultades o muy pocos incentivos para pasarse al mercado formal. Y ya se ha hecho un sello de nuestra economía que va a ser muy difícil de revertir y va a llevar muchas décadas de revertir, ¿no? Esto no se soluciona de un día para otro. Fer, Javi, tiene la posibilidad de estar interactuando con Dércole. Bien, Fabio, Fernanda te saluda, buen día, gracias por recibirnos. Buenos días. Bueno, te quería preguntar también, hay muchos casos de personas que abandonan esta búsqueda laboral, ¿no? Esto también se registró a nivel nacional.
Que no... Sí, ahí hay que puntualizar dos aspectos. Por un lado, seguimos viendo un aumento de la tasa de actividad. Sí. Esto significa que cada vez más gente se suma al mercado. Claro. Pero las personas, o sea, que no son exactamente las mismas personas que abandonan la búsqueda, ¿sí? Claro. Desahuciadas porque llevan ya muchos años de búsqueda. Hay muchas personas que, recordemos que esta crisis, que no es tan coyuntural ya, la crisis que venimos atravesando, salvo algunos meses aislados durante el año 2013 y algunos casi un año y algunos meses durante el fin del 2016 y principio del 2017, sino desde 2012, 2011 en adelante hemos estado en un estancamiento, incluso en recesión. Claro. Eso son muchos años y eso lleva a que las personas con determinadas características, ¿sí? Desde el punto de vista de formación y demás, vean que al no conseguir empleo terminan o migrando hacia otra ciudad o dejando de buscar empleo. Claro. Eso, insisto, se contrarresta con la falta de poder adquisitivo que produce la enorme inflación que tenemos y que lleva a cada vez más personas a buscar trabajo. Entonces ocurren los dos fenómenos de manera simultánea. Claro. Fabio, ¿cómo analizas vos la doble indemnización? Bueno, son medidas que desde lo discursivo apuntan hacia, podríamos decir, bien intencionadas, porque buscan que no se despidan personas, por lo tanto que no se destruyan empleos, pero creo que parten de un diagnóstico equivocado de la situación. Ajá. En relación a lo que dije al principio. No estamos en un proceso de enorme destrucción de empleo, más allá de que sí existen despidos, o sea, tampoco seamos necios, pero la realidad es que la tasa de empleo ya lleva 2 años o 3 aumentando consecutivamente, es decir, se crea empleo en la economía. Lo que pasa es que no alcanza, no se crea lo suficiente como para todas las personas que demandan, porque de nuevo, insisto, la inflación erosiona los ingresos de quienes trabajan en el hogar y obliga al resto de los miembros del hogar a buscar trabajo, sino que además estamos también enfrentando potencialmente, y esto habría que analizarlo ya con una perspectiva de varios meses transcurrido lo que fue el periodo del gobierno saliente, movimientos migratorios que podrían haber sido interesantes o significativos, tanto internos en el país como internacionales. Claro. Es cierto que hemos recibido movimientos de migraciones de otros países que sí consiguen empleo y lo hacen de manera no registrada, pero también hay si uno ve la película, en el interior del país el desempleo no aumentó tanto como sí en los principales centros urbanos del país, como Tucumán, Córdoba y el conurbano bonaerense, lo cual habla de que potencialmente muchas personas que ya pierden la esperanza de conseguir trabajo en las localidades del interior se movilizan hacia esos centros urbanos, alimentando, por supuesto, la pobreza, la densidad poblacional y la presión sobre el desempleo en esas ciudades. Claro. Recordemos que si bien Río Cuarto está mostrando números que habría que analizar en detalle cuando tengamos los microdatos, recordemos, los microdatos es la base, puntualmente dicha, no el promedio. Ajá. La base, y eso se publica 6 meses después todavía a los números que estamos conociendo. Bien. Pero, de todos modos, el número de Río Cuarto me parece exageradamente bajo. Pero a nivel en el conurbano bonaerense estamos hablando de un desempleo que triplicaría al que tenemos en Río Cuarto. Claro. Entonces eso habla, en mi opinión, y esto es una hipótesis, de, por ejemplo, personas de provincias como San Luis o regiones del interior como Córdoba, demás, que San Juan, bueno, en sí, se van movilizando hacia sus centros regionales, como puede ser en el norte de Tucumán, como puede ser en el centro del país, Córdoba capital, o el conurbano bonaerense. Fabio, Javier te saluda, buen día. Recién comentábamos detalladamente los puntos de la nueva ley, que yo creo que ha sido quizá el primer cimbronazo político económico de este nuevo gobierno. ¿Qué opinión te merece sintéticamente, bueno, esto que fue tema, casi que el tema de la semana anterior, ¿no? Claro, sí. En realidad, bueno,
en parte tiene que ver con lo que me refería. Son cambios institucionales muy profundos que gran parte del mercado los preveía cuando con el resultado de las PASO, la enorme especulación financiera que hubo, el fuerte shock que tuvimos sobre el mercado cambiario, son medidas que, aunque si bien no en detalle, pero a grosso modo, muchos inversores, empresarios las prevén. Ahora, el punto es el siguiente: lo que llama la atención es que el actual gobierno, desde el punto discursivo, se muestra bien intencionado, que quiere implementar políticas que de verdad resuelvan los problemas que enfrenta el país, pero por otro lado utiliza clichés de política económica, como por ejemplo la declaración de una emergencia. Eso es un viejo cliché, ahora está de moda, perdón por la pavada que voy a decir, pero está de moda por el estreno de la película de Star Wars. En una de sus películas, por ejemplo, un senador propone una ley de emergencia para hacerse con todo el poder sobre el Senado y acaba con la República en la película. Claro. Es un cliché, se ha hecho tantas veces en la historia de la humanidad que hasta parece como en un mero entretenimiento, como algo obvio, y sin embargo nosotros seguimos repitiendo estos viejos errores que ya conocemos desde el Imperio Romano. Entonces, este tipo de medidas que desde lo discursivo están adornadas, desde la práctica vemos un gobierno que se prepara para un ajuste importante, sube de impuestos, congelamiento de salarios, así que es complicado. Yo de todos modos no creo que el gobierno termine adentrándose en esos caminos. Creo sí que va a ir resolviendo con los parches a lo que nos tienen acostumbrados. Tal vez el congelamiento de jubilaciones después implique que las jubilaciones se aumentarán de manera arbitraria y no necesariamente un índice previsible, con lo cual el poder adquisitivo no pierda demasiado, tal vez en algunos meses sí y en otros se recupere, pero son todos elementos que ayudan al incremento de la informalidad. Son todos esos elementos los que nos hacen que cada vez tengamos más informalidad en la Argentina y que hacen que a larguísimo plazo sea cada vez más difícil de dejar esa historia que poco nos enorgullece, digamos. Bien, Fabio Dércole, muchas gracias por habernos recibido. No, por favor, gracias a usted. Gracias, Marce.